Buenas a todos. Pedimos sinceras disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. Iniciaremos entonces con la transmisión de monitoreo de la calidad del aire del Valle de la Aburrá. Listo. Empezar entonces, espero pues que estén todos muy pendientes. Y me presento, mi nombre es Manuel Alejandro Salazar Gómez. Hago parte del equipo de aire de CIATA desde el 1 de octubre del 2019. Y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre cuál es el trabajo que hacemos nosotros como equipo de aire en CIATA. Y ese trabajo que hacemos es precisamente el monitoreo de la calidad del aire, que es el nombre que lleva la presentación. Es entonces cómo. Lo primero que vamos a hablar es cuáles son las cosas que influyen en la calidad del aire dentro del Valle de la Aburrá. Y estas son, primero, vamos a hacer una observación de cómo era el valle hace 40 años y cómo fue hoy. Podemos ver entonces cómo hay una expansión urbana muy significativa, cómo a lo largo de las laderas muchos territorios, muchos terrenos han sido ocupados pues, por personas. Y el crecimiento demográfico no es lo único importante, sino que también es importante el cómo nos ubicamos nosotros o dónde es que estamos habitando el territorio. Para ello vamos a hacer un ejemplo. Pensemos un momento en que este cuadro verde que vemos aquí corresponde al área de Antioquia. Si hacemos una escala, este cuadrito rosadito que veríamos correspondería entonces al área que ocuparía el Valle de la Aburrá respecto a Antioquia. Un dato interesante es que 6 de cada 10 personas, 6 de cada 10 habitantes que hay en Antioquia vivimos en este cuadrito rosado. Y eso no es todo. Si hacemos un zoom allí, este cuadrito rosado que corresponde al Valle de la Aburrá se divide en suelo urbano y suelo rural, del cual el suelo urbano está en sobre el 30%, mientras que el suelo rural un 70%. Y el 95% de las personas que habitamos el valle vivimos en este 30% de suelo urbano. Además de que hemos crecido mucho en población y de que habitamos espacios bastante reducidos, algo muy importante también son las características morfológicas del territorio en el que estamos nosotros viviendo. Y es que son unas características especiales respecto a otras ciudades. ¿Por qué? En esta imagen que tenemos acá satelital, podemos ver 3 ciudades de Colombia. En el centro está Medellín, a la derecha Bogotá y a la izquierda Cali, en el Valle del Cauca. Como podemos ver aquí en las imágenes satelitales, es fácil apreciar que Medellín ocupa un espacio mucho más reducido en comparación a las demás. Y aquí en este corte transversal del valle podríamos ver cómo en promedio la distancia que hay desde el río hasta la punta de las montañas es de aproximadamente 1 kilómetro, mientras que la altura del valle de montaña a montaña son aproximadamente 7 kilómetros. Hemos hablado entonces de cómo nos hemos expandido demográficamente, cómo nos ubicamos en un territorio y cómo el territorio en el que nos ubicamos tiene características especiales. Adicional a eso, debemos hablar entonces de los hábitos y los estilos de vida que tenemos nosotros como habitantes del Valle de la Aburrá. En la diapositiva que vemos en este momento, podemos ver cómo ha sido el crecimiento del parque automotor desde el 2005 al 2018, que podemos ver que ha sido grande. De hecho, en la gráfica que podemos observar aquí a la derecha, vemos cómo el crecimiento del parque automotor podría decirse que tiene un crecimiento exponencial. Y un dato importante que hay que mencionar es que por cada 3 habitantes que vivimos aquí en el valle, uno de nosotros cuenta con un automóvil. Hemos hablado entonces de cuáles son las características del territorio en que nosotros vivimos. Hablemos entonces ahora de cuáles son los contaminantes criterios que nosotros como CIATA analizamos de acuerdo a la resolución 2254 del 2017, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente. Estos contaminantes son el material particulado PM2.5, PM10, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono y monóxido de carbono.
Podría apostar que muchas de las personas que estamos aquí escuchando esta presentación habremos escuchado hablar mucho del material particulado, mientras que los otros no cuentan con tanto protagonismo. Y eso es una anotación que haré en este momento y que explicaré más adelante del por qué lo que oímos la mayor parte del tiempo es el material particulado. Tenemos entonces aquí una pregunta que resolver, que es la de este señor protagonista PM2.5. ¿Qué es el PM2.5? Material particulado, que son las siglas en inglés de PM, corresponden sí, estas siglas corresponden a material particulado, y 2.5 o el número que acompaña las siglas se refieren al tamaño de partícula al cual nos estamos refiriendo. Es entonces como de PM2.5 nos referimos a partículas cuyos diámetros son menores a 2.5 micras, siendo una micra la millonésima parte de un metro. Y PM10, siguiendo lo mismo que acabo de explicar, son partículas de material particulado cuyo diámetro es de 10 micras. Pero, ¿cómo podríamos hacernos la idea de que es una micra? Sí, es una millonésima parte de metro. Pero, ¿dónde podemos verla en nuestra vida cotidiana? Pues en esta figura que tenemos aquí, podemos ver cómo un grano fino de arena de la playa tiene aproximadamente, o en promedio, 90 micras de diámetro. Un cabello humano tiene entre 50 y 70 micras. Por lo que entonces, si hacemos una fila de material particulado PM10, tendríamos que poner 5 partículas una detrás de la otra para poder alcanzar el diámetro que tiene uno de los cabellos que tenemos nosotros. Y si quisiésemos hacer lo mismo con PM2.5, pues por cada una de estas bolitas azules que vemos en la gráfica, tendríamos que poner 4 de ellas. Otro dato importante a mencionar acá es que las células eucariotas, que son las células que tenemos nosotros los humanos en nuestro cuerpo, tienen diámetros de aproximadamente de entre 10 y 100 micras. Por lo que entonces eso nos sugeriría que las interacciones entre el material particulado PM2.5 y PM10 y las células podrían ser importantes. Ahora, pensemos un momento dónde podemos encontrarlo. Pues el PM2.5 puede encontrarse en el polvo que podemos barrer en nuestras casas o las calles, en el hollín producto de la combustión de cualquier material, en el humo de una chimenea de una industria, en compuestos orgánicos producto de quizás la polinización de las plantas cuando lo hacen los organismos vivos, o también en metales. Este PM2.5 puede ser causado también por reacciones químicas entre sulfuros, dióxidos y óxidos nitrosos, que si lo recuerdan bien, hacen parte de los contaminantes criterio de los que le hablé anteriormente. Otra de las cosas que es por lo que nosotros nos preocupamos por la presencia del PM2.5 en nuestra atmósfera son precisamente por los efectos que tienen sobre nuestra salud cuando nosotros estamos expuestos de manera prolongada a ese material. Esos efectos pueden ser muertes prematuras en personas con enfermedades cardiorrespiratorias, ataques cardíacos no fatales, alteración del ritmo cardíaco, asma agravado, disfunciones pulmonares, dificultad para respirar, irritación de las vías respiratorias o tos. Todas estas enfermedades, las que les he hablado, deterioran significativamente la calidad de vida de las personas. Y es por ello que, como sociedad, debemos estar muy pendientes de la presencia del material particulado en el aire que respiramos. Pero listo, ya sabemos dónde podemos encontrar el PM2.5 o cómo puede ser causado dadas las interacciones entre los otros contaminantes criterios de los que hablamos. Veamos entonces ahora de dónde o cuáles son las fuentes de algunos de esos contaminantes criterios dentro del valle. Vemos aquí que para el óxido nitroso las fuentes pueden ser fuentes, primero hablemos de las fuentes, ¿verdad? Estas son fuentes industriales que corresponden como su nombre lo dice, las industrias. Están las fuentes móviles, las fuentes área de desgaste de frenos que corresponden como su nombre lo dice, al frenado de los vehículos, que a la llanta desgastarse con el pavimento produce estas partículas.
Están también las fuentes de áreas biogénicas, las cuales son, como también ya lo había dicho, las que corresponden a productos biológicos de las plantas, porque el polen, por ejemplo, también puede tener presencia de material particulado cuyo diámetro sea de 2.5 micras. Y están también las fuentes de áreas evaporativas que corresponden pueden ser estaciones de servicio, gasolineras o cualquier otro sitio donde se tenga almacenado combustible. Vemos entonces cuáles son las distribuciones para los contaminantes que vemos en la imagen. Dato importante, la información con la que se hicieron estas figuras corresponden al inventario de emisiones emitido por la UPB en conjunto del área metropolitana, en el que sí, nos brindaron los datos para hacer las figuras que les mostramos. Pero bueno, sigamos hablando entonces de ese señor PM2.5. Vamos a hacer un análisis un poquito más detallado de cómo se distribuyen las fuentes de emisiones móviles para este contaminante. Y en esta gráfica, que es creada también con la misma información del inventario de emisiones, podemos observar que para camiones, volquetas y buses de servicios especiales se, se, puede, se puede decir que aportan cerca del 90% de las emisiones dentro del valle. El resto de los vehículos, que como no pueden ser motos cuatro tiempos, buses, autos, tractocamiones, autos de servicios especiales, motos dos tiempos o taxis, contribuyen con el resto del material particulado. Anotación importante, lo que son medios de transporte como el Metroplus, tranvía, bicicleta o metro, tienen una contribución del 0% del material particulado aquí en el Valle de la Aburrá. Pero listo, sabemos entonces qué es el material particulado, de dónde puede venir, cuáles pueden ser sus orígenes. Y nosotros como CIATA sabemos también cuáles son las concentraciones dados los equipos que nos ayudan pues con esta tarea. Sin embargo, más importante que el hecho de que nosotros como CIATA sepamos cuáles son las concentraciones en el aire, es muy importante también que la ciudadanía esté enterada todo el tiempo de cuáles son las concentraciones de PM2.5 en el aire que está respirando. Es por ello que la EPA, una institución americana, establece el índice de calidad del aire en su normativa, en el cual para el color verde asigna la calidad buena, amarillo para calidad moderada, naranjado dañina para grupos sensibles, rojo dañina a la salud y morado muy dañina a la salud. Y es de acuerdo a esas concentraciones y a estos colores que efectivamente se emiten las alertas o se toman medidas al respecto. Estas son las concentraciones con las cuales se establecen las categorías del ICA para cada uno de los contaminantes. Ahora, recordemos un momento lo que dije hace contados instantes, porque siempre estamos hablando, escuchar del PM2.5. Pues estas concentraciones que vemos acá, que son las del índice del ICA, nos pueden sugerir lo siguiente, y es que el PM2.5 aquí en el valle suele ser el contaminante que alcanza las concentraciones que activan las alertas, que lo hace con mucha más frecuencia que el resto de los contaminantes. Y es por eso que todo el tiempo el PM2.5 en el Valle de la Aburrá, bueno, no todo el tiempo, sino en las temporadas de altas concentraciones de las que hablaremos más adelante, es que oímos hablar de este contaminante. Recordemos entonces que estas concentraciones sí las establece la EPA, pero nosotros aquí en Colombia usamos la resolución 2254 del 2017 para también, pues, sí, establecer nosotros mismos los límites. Ahora, ¿cómo está compuesta la red oficial para el monitoreo de la calidad del aire del Valle de la Aburrá? Nosotros como CIATA contamos o operamos lo que son 37 equipos de monitoreo y 66 analizadores. De PM2.5 tenemos 22 estaciones automáticas, 3 manuales, PM10, 10 automáticas y 10 manuales, PM1, 1 automática, y por otro lado tenemos otros dispositivos que nos ayudan también con el monitoreo. Uno de ellos es el LiDAR, el cual cuenta con una tecnología que nos permite observar cuáles son las partículas que hay en la atmósfera
cuál puede ser su composición y cuál puede ser también la forma que tiene. Y es de acuerdo a esta información que nosotros podemos inferir cuál puede ser el origen de estas partículas. Está el BTX, que es un equipo encargado de censar gases como lo son los bencenos, los toluenos, los etilenos y los hilenos. Tenemos también analizables de ozono, de los otros contaminantes criterios que les hablé anteriormente. Y también tenemos un equipo llamado el etalómetro, con el cual medimos una variable que se llama black carbon. La tecnología con la que cuenta este equipo etalómetro nos permite también hacernos una idea de cuáles son las composiciones que tienen las partículas. Y fue este equipo el que nos ayudó en el mes de marzo a darnos cuenta de que las altas concentraciones que estábamos viendo allí eran debidas a incendios forestales, pues gran parte de la composición de las partículas en ese momento correspondían a material orgánico luego de haber sido quemado. Finalmente tenemos entonces el espectrómetro, que es un equipo que también nos ayuda para saber cómo es la distribución promedio del tamaño de partículas en la atmósfera, el cual también veremos más adelante en acción. Listo. Como CIATA, existen dos tipos de estaciones de PM2.5. Están las estaciones poblacionales y las estaciones de tráfico o industria. La diferencia entre estas dos estaciones son las siguientes. Entre estos dos tipos de estaciones son las siguientes. Las poblacionales están orientadas a arrojar datos que representen las concentraciones de PM2.5, pero para espacios donde la ciudadanía suele moverse en su cotidianidad. Mejor dicho, este dato representa las concentraciones de PM2.5 en espacios como son los andenes por donde caminamos, las tiendas donde compramos nuestras cosas, etc. Pues afuera de la tienda, obviamente. Finalmente, las estaciones de tráfico industriales son estaciones que, dada su locación, entre ellas puede ser estar cerca de vías altamente concurridas o zonas muy industriales, pues entonces estas arrojan otro dato que puede no ser muy representativo a la hora de querer hacernos una idea de cómo está la calidad del aire que afecta a la ciudadanía. Y es por ello entonces que son con las estaciones poblacionales que se emiten las alertas y no con las de tráfico. Siendo igual las de tráfico, estaciones muy importantes para un mejor entendimiento de las distribuciones de las concentraciones del contaminante en el valle. Pero listo. Además de las emisiones locales, ocasionalmente nosotros también recibimos este material particulado de otros lugares, de fuentes externas. ¿Cuáles pueden ser estas fuentes externas? Pues una de ellas puede ser el transporte de arenas del Sahara, que sucedió una vez en el 2014, en junio, y sucede nuevamente en junio de este año. Esto es la imagen que vemos con rojos, es extraída de un tweet que hizo CIATA esta semana y debería moverse, pues lamentablemente no lo está haciendo, y los invito pues a que revisen la publicación, que ahí sí se ve muy bonito. Entonces, ¿cómo nos ayudan los equipos que nosotros tenemos aquí en CIATA a darnos cuenta de que esas concentraciones corresponden a esas arenas? Pues aquí tenemos uno de esos ejemplos, que es el producto de un equipo llamado el seilómetro, y en él podemos ver, bueno, primero hablemos qué es lo que mide el seilómetro. El seilómetro nos ayuda a medir el tamaño de partícula en una columna vertical en la atmósfera, sí, una columna. Estos colores azulitos claros, por así decirlo, corresponden a partículas del tamaño de material particulado que hemos venido hablando, mientras que el rojo son partículas un poco más grandes, las cuales corresponden esta vez a gotas de agua. Entonces aquí podemos ver cómo para varios puntos en el tiempo se sacan imágenes del Valle de la Borra, y vemos cómo entonces las concentraciones que vemos en el equipo se ven reflejadas también en la forma, o bueno, sí, son detectadas también por nuestros ojos. Otra forma, otra señal que nos hicieron los equipos, los cuales operamos en CIATA, es este del etalómetro, el cual debemos entender de la siguiente manera. En el eje X tenemos el tiempo, en el eje Y tenemos el tamaño de partícula. Luego, los colores representan
una medida llamada la concentración normalizada, que entenderemos como la cantidad de, sí, de partículas que tienen ese tamaño. Es por ello entonces que mientras más rojo, significa que más concentración de partículas de ese tamaño tenemos. Por lo que, por ejemplo, a partir del 21 de junio, que es el día en el que empezamos a tener el ingreso de estas arenas del Sahara, podemos ver entonces cómo el rojo se empieza a extender a tamaños de partícula más grandes. Pues estas partículas de arena suelen tener tamaños mayores a las que son emitidas por los vehículos al hacer la combustión de los motores. Además de las arenas del Sahara, tenemos también incendios forestales que pueden ocurrir aquí cerquita en San Cristóbal o en Porce, como ocurrió este año en marzo también, en febrero, si mal no recuerdo, o pueden ser también incendios forestales que no ocurran en la jurisdicción del área metropolitana, pueden ser en las cuencas de la Orinoquía o el de la Amazonía. En marzo de este año, mucha gente se preguntó por qué después de que se inició la cuarentena por la vida, que no habían vehículos circulando por la calle, las concentraciones de PM2.5 siguieron siendo altas. Una de esas razones fueron los incendios que tuvieron lugar. Esa imagen no corresponde a marzo, pero aquí se explica cuál fue el fenómeno que ocurrió. La imagen que tenemos a la derecha corresponde a una medida llamada ALLE, que lo que hace es, el satélite lo que hace es interpretar qué concentración de material particulado o aerosoles hay en el punto que se observa. Los puntos que vemos morados o más oscuros corresponden a concentraciones muy altas de este material particulado, por lo que eso sugiere que allí esté sucediendo un incendio forestal. Si a eso le añadimos el ingrediente de la configuración de los vientos que tuvieron lugar para esa misma temporada, podemos ver entonces cómo estos fueron capaces de arrastrar ese material particulado que se produjo a muchos kilómetros de acá hasta nuestro valle, y es entonces como las estaciones los censan. Aquí podemos ver incluso de forma más clara eso cómo sucedió. Las barras que vemos al fondo de la imagen corresponden a la contabilidad de incendios activos de acuerdo a varios modelos de satélites, siendo uno el del BIRS y el otro el del MODIS. Podemos ver entonces cómo después de que hay un alto pico de incendios, pasados 2 o 3 días, encontramos también un pico en las concentraciones de material particulado dentro del valle. Podemos ver que ocurre acá y que ocurre acá el 16 de agosto también. Listo. Entonces, ya sabemos que podemos tener emisiones locales, que son las producidas por los vehículos y las industrias, como también podemos tener fuentes externas, que son las que finalmente van a dominar las concentraciones que tenemos nosotros aquí. Entonces podemos decir que, claro, si no existiesen emisiones locales ni fuentes externas, pues las concentraciones serían extremadamente bajas. Sin embargo, la meteorología, que explicaré a continuación, condiciona cuánto tiempo va a ser la residencia de este material particulado resultado de las emisiones locales o de las fuentes externas, o dicho de otra manera, qué tan rápido puede este salir del Valle de Aburrá. Antes de explorar la meteorología, veamos un poco cuál es el comportamiento o la variabilidad de las concentraciones de PM2.5. A la izquierda podemos ver un ciclo anual, el cual se hace muy claro como en marzo solemos tener las concentraciones más altas del año. En agosto también tenemos un pico, pero es mucho más pequeño. Y eso lo vamos a explicar ahorita. Mientras que para el ciclo diurno, que es este que tenemos acá a la derecha, podemos ya hacer pequeños razonamientos. De hecho, podemos decir, de aquí a las 5 de la mañana las concentraciones son bajas. Llegan las 6, las 7 del día
y todo el mundo sale a trabajar, todo el mundo sale para ir al colegio, las empresas de alimento empiezan a mover su mercancía, etc. Estas emisiones suben las concentraciones de material particulado y luego bajan porque de alguna manera ese material particulado salió del valle, sí, ya salió del valle en el sentido de que ya las estaciones dicen las concentraciones son menores. Luego, al final del día, al final de la tarde, perdón, que las personas vuelven a sus casas, pues las concentraciones vuelven a subir producto de esas emisiones locales que están teniendo lugar. Ya vamos a explicar de una mejor manera por qué el comportamiento de las concentraciones durante el día tiene esa forma. Pero primero les voy a mostrar cuáles son las herramientas que usamos nosotros en CIATA para estar monitoreando y sabiendo pues en tiempo real cuáles son las configuraciones meteorológicas que estamos viviendo. Para ello tenemos un equipo de un radiómetro, el cual nos ayuda a tener perfiles de temperatura y humedad de la atmósfera. Tenemos piranómetros, que son equipos que nos ayudan a medir la radiación, seismómetros, el cual de este equipo ya hemos visto productos. Como dije anteriormente, es un dispositivo, un aparato que nos ayuda a saber qué tamaño de partículas hay en una columna de atmósfera justo encima de él. Tenemos también un perfilador de vientos para saber pues sí, cómo se configuran los vientos, qué velocidad y dirección tienen. Y tenemos también un radar meteorológico, el cual nos dice todo el tiempo pues sí, qué humedad hay en la atmósfera. Podemos ver entonces con el monitorear la precipitación, el cual también jugará un papel muy importante que explicaré a continuación. A continuación no, ahorita. Vamos a hablar ahora entonces de estabilidad atmosférica. Y antes de hablar de estabilidad atmosférica, les hablaré sobre estabilidad. El concepto de estabilidad lo explicaré de esta manera. Tenemos un contexto, el cual para estas figuritas de acá corresponderán a estas superficies azules, a esos cuerpos azules, estas figuras azules. Luego tenemos también un elemento, el cual será la bolita roja que vemos también en los tres escenarios. Y tenemos también una perturbación. Para este caso, la perturbación será el yo empujar esta bolita hacia la izquierda o hacia la derecha. Vemos entonces que en el caso estable, cualquiera de las perturbaciones que yo aplique sobre el elemento van a hacer que sí, este se perturbe, cambie su posición, pero que eventualmente vuelva a la posición en la que estuvo inicialmente. Eso es lo que entenderemos como estable. Inestable es que el elemento, luego de perturbarse, dado su contexto, no volverá a la posición en la que estuvo inicialmente. Y está el estado neutral, que corresponde al estado en el que luego de una perturbación el elemento quedará donde la perturbación lo haya puesto. Otro concepto que hay que entender muy bien es el de la expansión térmica, y que es muy sencillo. Tenemos un fluido que puede ser agua o aire. Si sometemos este fluido a calor, si lo calentamos, las partículas van a querer estar alejadas, mucho más alejadas de ella de lo que estuvieron antes de calentarse, pues se llenan de energía. Si sacamos una pequeña sección en el mismo lugar y contamos el número de partículas que hay en esa sección, podremos ver que en el flujo que no se ha calentado el número de partículas es mayor que en el fluido que sí se calentó. Cada una de estas partículas pesa lo mismo, pues son el mismo fluido, tienen la misma masa. Si pesáramos entonces esta cajita roja de la izquierda y esta cajita roja de la derecha, la más pesada evidentemente sería esta de la izquierda, por lo que el fluido que tenemos a la izquierda es más denso, y al ser más denso es más pesado que el que tenemos a la derecha, que fue calentado. Entonces ya sabemos qué es la estabilidad y qué es la expansión térmica. Ahora sí podemos hablar de estabilidad atmosférica como tal. Y para ello vamos a imaginarnos entonces primero una superficie. Y esa superficie puede ser, sí, puede ser no, es el Valle de la Aburrá, en el ejemplo pues que a nosotros nos interesa. Sobre esta superficie hay aire justo encima de ella. Cuando esa superficie se calienta, el aire que hay encima de ella también empieza a calentarse. Y se calienta más que quién, más que él mismo justo antes de ser calentado, pero también
es más caliente que el aire que tiene alrededor o encima. Entonces recordemos de la expansión térmica. Si el aire se expande, se hace menos denso, y si se hace menos denso, se hace más liviano. Para ello entonces usaremos estas figuritas de acá, de esta plumita y este yunque, las cuales van a estar orientadas a significar a eso, que un aire está más liviano o más pesado. Entonces este aire que está más liviano y más en la superficie, que es más liviano que este que está más pesado, va a querer ascender en un intento de equilibrar el estado que se ha puesto luego de calentar la superficie, mientras el aire que está frío va a querer descender. Eso en un escenario de atmósfera inestable. En una atmósfera estable pasa lo contrario. Tenemos una superficie que está fría, el aire que hay justo encima de ello está frío, y al ser más frío es más denso, y al ser más denso es más pesado. ¿Y más pesado que quién? Pues que el aire que tiene alrededor. En este caso, el aire que tiene encima. Dada esta configuración, el aire no va a querer moverse. El aire que está frío no va a querer estar encima del que está más caliente, o incluso querrá seguir descendiendo, como lo muestra esta flechita que tenemos acá. Y está el estado neutro, en el que todo está caliente, y en el que entonces esa parcela de aire que está encima de la superficie se va a mover donde la perturbación la deje. Luego pensemos un momento si este fuese el Valle de Aburrá. El aire que hay encima de la superficie es el aire que respiramos todos los ciudadanos, y es el aire también es ese aire también al que le cae todas las emisiones de los vehículos cuando están en movimiento. Entonces, cuando tenemos una atmósfera inestable, ese aire lleno o con altas concentraciones de material particulado asciende. ¿Y asciende hasta dónde? Pues asciende hasta más arriba de las montañas que nos rodean, y una vez asciende hasta allí, unos vientos llamados los vientos alisios, que están la mayor parte del tiempo soplando o yendo de este a oeste, los arrastran. Y al arrastrarlos y llevárselos lejos del valle, pues en efecto ya las concentraciones van a ser menores. Por otro lado, en un escenario estable, el aire que está frío, que no ha querido moverse, seguirá siendo frío, y si seguimos haciendo emisiones, pues las concentraciones no harán más que aumentar, dado que el material particulado lo único que hace es acumularse y acumularse. Ahora, una pregunta que ya todos los que hemos escuchado la presentación estamos en capacidad de responder, y es que en un día normal, y por normal me refiero a un día despejado, ¿a qué hora se presenta estabilidad e inestabilidad? Y ya, voy a contestar. La estabilidad se presentará en efecto en este escenario que hemos mostrado, en el que la superficie está fría. ¿Y cuando la superficie está fría? Dentro del Valle de Aburrá, pues cuando está de noche. Pues la fuente de energía principal viene siendo los rayos del sol. E inestabilidad sería entonces la hora del día más inestable, serían las 12 del día, dado pues que el día es despejado. Es entonces como sabiendo ahora cómo la meteorología influye en la permanencia, en la residencia del material particulado, podemos entonces ya hablar de condiciones que sean desfavorables para la salida del mismo. Condiciones desfavorables serían ¿cuáles? Pues serían aquellas en las que los rayos del sol no penetran la atmósfera y llegan hasta la superficie para calentar el asfalto, los ladrillos, los andenes, etc. Cuando esto no sucede, la atmósfera queda estable, y al quedar estable, el material particulado no es capaz de salir del valle, dado que el ascenso por expansión térmica no pudo darse. Aquí tenemos entonces un ejemplo, un producto del ceilómetro, el cual nos muestra que, si recordamos bien, lo rojo corresponderá a gotas de agua que podemos entender como nubes, y lo más clarito corresponde a polución. Podemos ver entonces cómo a lo largo de la mañana las nubes estuvieron presentes, y al estar presentes pues no dejaron que el material particulado saliera. Pero una vez pasadas las 9, 10 de la mañana, que las nubes empiezan a abrir pequeñas ventanas para que el sol pueda calentar la superficie, entonces empieza a suceder el ascenso de las parcelas de aire, y una vez sucede, las concentraciones empiezan a disminuir. Ahora podemos dar una nueva mirada a estos dos ciclos, el anual y el diurno. Si recordamos bien, marzo aquí en el valle es la temporada del año en donde empieza
empiezan las lluvias. Y al empezar las lluvias, pues eso significa nubes, y al haber nubes, los rayos del sol difícilmente penetrarán hasta la superficie. Porque, se me olvidó mencionarlo, las nubes, al ser blancas y al tener un albedo muy alto, reflejan los rayos del sol y los devuelven hacia el espacio exterior. O hasta que se encuentren otro cuerpo, pues, de la atmósfera. Entonces, marzo, que es un mes de mucha nubosidad, las concentraciones son más altas de lo normales, precisamente porque los rayos del sol difícilmente entraron a la superficie. Y viendo ahora el ciclo diurno, ya sabemos entonces qué es lo que sucede hasta acá, hasta las 9 de la mañana, que tenemos este pico en las concentraciones. A las 9 de la mañana ya el sol ha calentado, ha tenido tiempo suficiente de calentar todos los elementos que hay en la superficie. Y al calentarlo, el aire, como he dicho ya varias veces, asciende. Al ascender, los vientos alisios se arrastran esa parcela de aire que ascendió y que la misma llevaba pues material particulado contenido en ella. Y es por eso entonces que las concentraciones vuelven a bajar. Ahora, ¿cómo suelen verse estas condiciones desfavorables en los reportes que hace el CIATA de sus estaciones poblacionales? Aquí tenemos un ejemplo del martes 6 de marzo del 2018 a las 11 de la noche. Las concentraciones son de entre 50 y 60 microgramos por metro cúbico. Estas concentraciones que estamos viendo acá en este momento, para ese día, tuvieron que esperar a que fuera el 7 de marzo, ya la mañana muy entrada, para que el sol pudiese calentar las superficies y el material particulado que estuviéramos viendo ahí pudiera salir. En otras palabras, las altas concentraciones de material particulado para esa noche amanecieron con los habitantes del Valle de la Aburrá. Lo cual, cuando vimos las consecuencias de la salud del material particulado, pues evidentemente hizo que se deteriorara pues la calidad de vida de las personas. Es por eso que debemos evitar este tipo de situaciones. Aquí un ejemplo entonces de cómo luce ese mismo fenómeno con la ayuda de uno de los equipos que es el mismo seilómetro, del cual ya lo hemos hablado bastante. Para las 9 de la mañana, las concentraciones eran de 53 microgramos por metro cúbico. Podemos ver entonces los colores a los cuales asociamos las altas concentraciones de material particulado en la atmósfera. Y también podemos ver aquí más arriba una foto de las 9 y 20 de la mañana, donde la atmósfera puede haber sido un poco opacada. A medida que el sol sale y podemos ver que para ese mismo día el cielo estuvo bastante despejado, vuelve y sucede lo que ya hemos dicho varias veces, y es que el suelo se calienta, el suelo calienta el aire se expande, se hace más liviano, al hacer más liviano asciende, y al ascender, con el material particulado incluido, sale del valle una vez supera la altura de las montañas. Tenemos entonces como a las 12 del día, tan solo 3 horas después, las concentraciones de material particulado se redujeron a la tercera parte de lo que teníamos a las 9 de la mañana. Otra de las cosas que hacemos nosotros como CIATA es monitorear visualmente el estado del cielo, y es por ello que tenemos cámaras instaladas en varios puntos del valle. Usamos también información satelital del GOES, que nos ayuda a saber dónde hay nubes. Y ahora vamos a hablar un poco de cuál es el papel de la lluvia. Antes de hablar del papel de la lluvia, les voy a comentar qué es lo que sucede cuando una gota cae del cielo. Esta gota primero se forma en la nube, y luego de hacerlo suficientemente grande como para vencer la fuerza de gravedad, esta cae. Y al caer, a medida que va pasando pues por la atmósfera, las partículas de PM2.5, PM10 que se encuentren son arrastradas por la misma, por lo cual al llegar a la superficie pues caerá con todo ese material particulado que se encontraba suspendido en ese momento en la atmósfera. Y esto sucede con todas las gotas que caen en un aguacero. Entonces, si tenemos la noche, recordemos, una noche es fría, al ser frío la atmósfera es estable, y al ser estable no hay parcelas de aire que estén ascendiendo, o producto pues del calentamiento. Es entonces que el material particulado que tenemos en ese momento se quedará con nosotros hasta que algo suceda. Y ese algo puede ser ¿qué? Un aguacero. Cuando llueve entonces, en la noche, que tenemos la atmósfera estable,
solo ocurre el proceso de lavado. Y es entonces que vemos como las concentraciones de PM2.5 en la atmósfera se ven reducidas, o se reducen. Mientras que en el día, recordemos, está el sol sobre nosotros, calentando la superficie del Valle de la Aburrá e inestabilizando la atmósfera, que es lo que nos ayuda a nosotros a darle salida a ese material particulado que hemos emitido o que nos ha llegado de fuentes externas. Si durante el día que tenemos la atmósfera inestable llueve, recordemos que si llueve empieza a ser, puede sentirse, puede experimentarse que ha bajado la temperatura. Y ese bajón de temperatura puede expresarse también en una estabilización de la atmósfera. Por lo cual entonces el proceso que estaba teniendo lugar de ascenso de parcelas de aire, dado la inestabilidad atmosférica, se corta en ese momento. Por lo que sí, puede que la lluvia haya hecho un lavado de la atmósfera en ese momento. Sin embargo, detuvo uno de los procesos que más nos estaba ayudando en la salida del material particulado del valle, que era el ascenso de las parcelas de aire. Y es entonces como cuando llueve en el día, en vez de ver una disminución neta de las concentraciones del material particulado, vemos es más bien un aumento. ¿Y un aumento por qué? Porque en el día las personas siguen usando sus vehículos, seguimos emitiendo material particulado y es por ello, y no solo lo seguimos emitiendo, sino que no está saliendo del valle. Y es por eso entonces que esas concentraciones van a aumentar luego de una lluvia durante el día. Dado que la lluvia es tan importante, usamos herramientas como los pronósticos de un modelo llamado WRF, en el cual nos apoyamos para adelantarnos a este tipo de eventos. Entonces retomemos o volvemos a dar el recorrido que hemos dado. Sabemos entonces que dentro del valle nosotros contamos con emisiones locales y fuentes externas, que son las que dominarán finalmente cuáles son las concentraciones que tenemos dentro del valle. Sin embargo, las condiciones meteorológicas son las que van a decirnos a nosotros qué tanto tiempo va a ser qué tan larga va a ser la residencia de este material particulado en nuestra superficie. Pues recordemos que si los rayos del sol no entran a nuestra superficie, las parcelas no van a ascender y se van a ir lejos del valle, o que cuando llueve pasa lo que ya hemos explicado, que en la noche las concentraciones bajan y en el día aumentan un poco, incluso después de haber un lavado. Y sin duda, la topografía es también un factor súper importante, dado que si no tuviésemos las montañas que nos están rodeando en este momento, pues los vientos alisios no tendrían ese obstáculo y podrían llevarse las emisiones una vez, sí, son emitidas, valga la redundancia, por los vehículos. Aquí podemos ver entonces un episodio crítico de marzo del 2016. Lo que salta a la vista de inmediato son muchas estaciones reportando sus concentraciones en rojo. Y en rojo recordemos, dado el ICA que nos dice que son una calidad del aire dañina para la salud. Y recordemos pues que marzo es el mes en el que empieza la temporada de lluvias aquí en el Valle de la Aburrá. También entonces veamos ahora un episodio crítico de marzo del 2019. Podemos ver de inmediato que el color rojo aparece muchísimo menos. No deja de aparecer, claro, porque dada la meteorología, que es algo que es ajeno a la voluntad de todas las personas que habitamos el valle, no podemos controlar el que haya nubes o no sobre nosotros. Lo que sí podemos controlar son las emisiones que hacemos como ciudadanos del Valle de la Aburrá. Y es de esta manera entonces como el episodio crítico de marzo del 2019 es muy distinto al del 2016, pues dado que conocíamos ya qué es lo que podía suceder y dado que teníamos ya experiencia, nos adelantamos a ese episodio y se pudieron tomar medidas a tiempo que nos dieran este reporte que estamos viendo en la diapositiva. Pero listo, sabemos entonces cuáles son las concentraciones de PM2.5 aquí en el valle. Veamos ahora algunas ciudades del mundo. En Londres, París o Madrid, que son ciudades que conocen esta situación del material particulado hace más tiempo y han estado más pendientes de ello, tienen las concentraciones que vemos aquí abajo. Ciudades como Delhi, Chengdu
o Beijing, las últimas dos en China y Delhi en la India, pues podemos ver que tienen concentraciones muchísimo más altas. Veamos ahora dónde estamos ubicados nosotros. Aquí estas series de tiempo naranjada, negra y roja, perdón, son las que son las estaciones que están ubicadas aquí en el Valle de la Aburrá. ¿Qué podemos concluir entonces? Que sí, no estamos tan mal como muchas de las ciudades, muchas no, algunas de las ciudades del mundo que cuentan con un problema más serio de concentraciones de PM 2.5, pero sin duda, sin lugar a dudas, podríamos estar muchísimo mejor. Y es allí donde apuntamos. Y les voy a mostrar por qué. Pues aquí tenemos las tendencias de algunas de las ciudades que mencioné, todas a la baja, todas parecen dar una buena gestión de sí, sus concentraciones de PM2.5 en su atmósfera. Tenemos Los Ángeles, tenemos China, siendo China pues los que mostrábamos con altas concentraciones, incluso ellos con sus altas concentraciones también están reduciendo su problema. Y tenemos el Valle de la Aburrá, que está en la misma tónica. Como lo vimos en el reporte de marzo del 2016 y marzo del 2019, los escenarios han cambiado muchísimo y han cambiado muchísimo para bien. ¿Y cómo es que esto ha sido posible? Pues con varias estrategias que ha hecho la administración pública para darle mejor manejo a esta situación de la contaminación del aire en el Valle de la Aburrá. Aquí en esta diapositiva podemos ver varias de esas acciones, como lo fue el Pacto por la Calidad del Aire, donde se unieron la administración y varias empresas del Valle de la Aburrá para generar estrategias y reducir las emisiones que estaban teniendo o que estaban haciendo. Un convenio con Ecopetrol que se hizo en el 2008 para mejorar la calidad del combustible que era consumido aquí en el valle, acuerdos metropolitanos, entre otras cosas. Todas estas estrategias políticas, o estrategias públicas, perdón, que han tenido lugar aquí en el Valle de la Aburrá, son las que nos permiten ver a nosotros que al sol de hoy las concentraciones son mucho menores, o son menores a las que vimos 3 años atrás. Ya, hemos hablado mucho entonces de la calidad del aire en lo que a PM2.5 respecta. Sin embargo, el CIATA, que estamos pendientes de la calidad del ruido de una forma, por decirlo más holística, también monitorea entonces lo que es el ruido ambiental. ¿Cómo es nuestra red de ruido ambiental? Porque el ruido también es un contaminante. En este momento contamos con 8 estaciones, 7 manuales y una que transmite sus datos en tiempo real. Y las estaciones manuales son estaciones a las cuales hay que ir a recogerles los datos de manera semanal. Es por ello que muchos de los reportes, es por eso que el reporte de ruido sale semanalmente. Y esa es una de las formas que nosotros tenemos para mostrar para comunicar los datos que son captados por las estaciones. Pero ¿por qué es importante una red de ruido? Pues lo primero es que necesitamos evaluar el riesgo asociado a esa contaminación acústica a la cual está expuesta la población. Debemos informarles que están expuestos a esta contaminación. También con esa red de ruido podemos proporcionar la información técnica a las personas encargadas de la toma de decisiones y de la creación de políticas públicas para el mejoramiento de la calidad acústica dentro del valle. Y también evaluamos la efectividad de estas medidas que son tomadas. Una de las evaluaciones puede ser, por ejemplo, esta de algunas mediciones del día sin carro, en el cual les muestro los histogramas de los niveles de presión sonora, que así se llama el dato, corregida, y se corrige pues con unas determinaciones de la norma, y podemos ver cómo los picos de los histogramas están más inclinados a la izquierda, y están más inclinados a la izquierda es que los datos de menor decibeles fueron los que más se presentaron para el día sin carro en comparación a otros días. Y tenemos aquí también unas mediciones para cuando hubo cuarentena.
A la izquierda tenemos una figura muy parecida, histogramas, los cuales se muestran que las concentraciones más frecuentes fueron entre 50 y 60, mientras que en temporada de cuarentena, mientras que lo normal histórico es que sean o por lo menos que sean mayores a 60, las más frecuentes. Por otro lado, vemos aquí un ciclo semanal en el que se muestra también cómo en cuarentena los promedios de las mediciones de ruido fueron mucho menores que en los días en los que estábamos con tránsito normal, que no estaba restringida la movilidad. Además de estas redes con las cuales monitoreamos la calidad del aire, CIATA cuenta también con un proyecto muy bonito llamado Ciudadanos Científicos. ¿En qué consiste Ciudadanos Científicos? Ciudadanos Científicos es un proyecto en el cual se le dota a la ciudadanía por medio de convocatorias abiertas en la cual cualquiera de las personas que está escuchando esta presentación puede participar, y es en esta convocatoria donde se le entrega a un ciudadano, cuando cumple con ciertas condiciones, un dispositivo de bajo costo para medir la calidad del aire en su casa directamente. Estos dispositivos, al ser de bajo costo, han permitido que la medición del aire pueda hacerse de una forma más distribuida en el espacio. Veamos entonces algunas de las diferencias entre las estaciones de la red oficial y las nubes de ciudadanos científicos. Estas nubes, evidentemente, son más económicas que las estaciones de la red oficial. La red oficial da datos más precisos, más exactos y más confiables, cuentan con acreditaciones, los métodos de medición son diferentes. La resolución temporal de las estaciones acreditadas es de una hora, es un dato por hora, mientras que las nubes de ciudadanos científicos entregan un dato por minuto. Y otra de las diferencias importantes es el mantenimiento que se hace en las estaciones acreditadas. Eso les hace un mantenimiento preventivo semanal y uno correctivo cada que es necesario. Y mientras que las nubes de ciudadanos científicos se les hace un mantenimiento cuando es necesario o cuando se hace campaña de recalibración. Aquí podemos ver entonces cómo el proyecto de Ciudadanos Científicos ha tenido o ha sido tan útil. Él nos ha ayudado de forma muy eficiente a entender cómo se distribuye la contaminación del aire, las concentraciones de PM2.5 en el espacio, y eso nos da muchas pistas de cómo pueden suceder ciertos eventos. Aquí un ejemplo de ello, que fue un incendio que ocurrió en Porce en enero, que entró desde el norte y atravesó el valle de norte a sur. Pero eso no es todo. Bueno, aquí podemos ver datos, cómo se comparan las estaciones oficiales con las de red de ciudadanos científicos. Pero eso no es todo. Ciudadanos Científicos en este momento está en proceso de expandirse a una versión con sensores de ruido, en el cual, bajo el mismo principio de sensores de bajo costo, se piensan distribuir a lo largo y ancho de la ciudad para poder obtener productos como estos que vemos aquí a la izquierda, los cuales son mapas de ruido. Ciudadanos Científicos, les cuento, está en este momento en su tercera versión y a diferencia de la primera y la segunda versión, esta vez vamos a entregar estaciones de medición que pueden ser instalados en bicicletas. Y al ser instalados en bicicletas, el ciclista que tenga la estación podrá monitorear cómo es la calidad del aire a la que se vio expuesto haciendo su recorrido. Y es entonces como finalizamos la presentación. Les agradecemos a todos por la escucha, por la atención y entonces vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas. Vamos a leer entonces el chat de las preguntas que puedan tener algunos de ustedes, que estoy seguro que las tienen. Un momento, por favor, ya. ¿Dónde está ese chat? Un momento, por favor, no me he ido. Estoy aquí entrando al chat para revisar las preguntas que puedan tener ustedes. Un momento, pues. Listo, ya estoy aquí en el chat. Muy bien.
Vamos a, vamos a ver por aquí. Si alguien tiene preguntas las puede hacer por el chat o voy a empezar entonces a leer desde el principio de la presentación porque seguramente habrán surgido preguntas en el desarrollo de la misma. Tengo aquí muchas saludos de las personas. Muy bien. Bueno, me preguntaron cuáles son los ejes de una figura y alguien le contestó, Juan José Incapio y le contestó así, Vázquez. Se emiten estudios de inventario y emisiones. Ok. Entonces, ¿es mejor que llueva en la noche? Sí, pregunta Juan José Incapié López. Sí es mejor que llueva en la noche en lo que a calidad del aire respecta, por los temas que vimos de estabilidad atmosférica. Vamos a ver. Bueno, y le contestaron y todo, muy bien. Me estaban prestando mucha atención las personas, muchísimas gracias. Súper bien explicado todo. ¿Qué problema se ha encontrado asociado a la contaminación auditiva? Bueno, sí, problemas asociados a la contaminación auditiva. Esta suele estar asociada a estrés en las personas. También, pues, porque de hecho se tiene una norma diurna y una norma nocturna. Porque la noche está pensada, según la norma, para el descanso de las personas. Y es por ello que se es mucho más exigente con la norma de contaminación auditiva en la noche. Pero sí, evidentemente también está la sordera, el, ¿qué más puede haber de contaminación auditiva? Sí, son como esas dos las más importantes, el estrés y daños en la audición. ¿Para cuándo creen que van a dar los monitoreos en bici? Pendientes a la convocatoria que se está realizando en la página del portal y que ahí estaremos dando noticias. Puede estar fuera de la clase de la presentación. ¿Qué consideraciones tuvieron para la ubicación del seilómetro? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Pero te diría que, o sea, lo que busca el seilómetro es tener una columna significativa o por lo menos que represente muy bien el estado de la atmósfera para en todo momento, pues. Por lo que es una ubicación del seilómetro casi que en cualquier parte del valle podría ser útil, sin embargo en el centro estaría más, o sea, en zonas más centrales al valle podría darnos mejor información. Los vientos llevan la contaminación al oeste, luego Santa Fe de Antioquia recibe dicha contaminación. Muy buena pregunta de Juan Carlos Salazar Giraldo. Sí, pasa por Santa Fe de Antioquia, pero muy por encima de Santa Fe de Antioquia. Esos vientos alisios que tenemos nosotros sobre las montañas están aquí en el río estamos a 1500, mientras que allá arriba estaremos a 2500. Y ya de aquí al occidente, al resto de Colombia, casi que llegando al Pacífico, creo que no hay poblaciones asentadas a esas alturas, o por lo menos no en ese sentido. Aunque sí es posible que dadas las configuraciones de los vientos, esos puedan tener otro destino, estas concentraciones de material particulado. Respecto a que llueva la noche, aparte de la estabilidad atmosférica, se ha tenido en cuenta las reacciones químicas fase acuosa que se lleva a cabo en las gotas de lluvia. Juan Fernando Zapata pregunta. Fase acuosa. Eso puede ser una pregunta de investigación, Juan, y creo que te la quedo debiendo en este momento. Pero si estás pendiente de nuestras redes, es posible que allí encuentres la respuesta a esa pregunta. ¿Y por qué los aportes de PM del Metrobús y el tranvía son cero? Porque estos ¿cómo se llama eso? No combustionan, no hacen combustión, o sea, no funcionan con combustible. Entonces, al no funcionar con combustible, no hay forma de que puedan emitir material particulado, pregunta María Díaz Mesa. Y bueno, creo que no hay más preguntas por el momento, entonces agradecemos a todos la permanencia. El material particulado, que es la última pregunta. El material particulado, que es lavado por la lluvia,
¿Vuelve a ascender a la atmósfera por la radiación? No, no, porque ese material particulado, luego que la gota ha caído, ya está en el suelo, ya no está suspendido en el aire. Ya no está suspendido en el aire, pues primero ya no va a contar o ya no va a contribuir a aumentar las concentraciones del PM2.5 en la atmósfera, por lo que tampoco nos amenaza en ese sentido. Y bueno, ya llevamos una hora de transmisión. Agradezco nuevamente la atención de todos aquí presentes en la charla. Les deseo un feliz fin de semana y recuerden conectarse dentro de 8 días que vuelve a haber Territorio al Aire, en el cual seguiremos hablando de temas muy interesantes. Me despido entonces. Feliz fin de semana. Hasta luego y muchas gracias.